¿Conoces el concepto de condiciones materiales de vida, fuerzas productivas, relaciones de producción? ¿Y si te digo que son conceptos que están directamente relacionados con la Revolución de Octubre, la creación de la Unión Soviética y una verdadera revolución del conocimiento en el campo de la historiografía, la economía, la politología o la sociología? Quédate, que hoy vamos a hablar de materialismo histórico y específicamente de qué son las condiciones materiales de vida, de las que hablaba este hombre de aquí, Carlos Marx y Friedrich Engels. Vamos a ello. Hola a todos y bienvenidos a Formación Comunista. Yo soy Pau Botella y hoy vamos a hablar de uno de los conceptos, como ya he adelantado en la introducción del vídeo, más importantes del marxismo y que fueron determinantes y que a día de hoy sigue siendo determinante para el estudio de la sociedad. ¿Qué es eso de las condiciones materiales de vida? Pues bien, los pensadores Marx y Engels, líderes obreros y referentes en el campo del socialismo, fueron los que desarrollaron el concepto del socialismo científico, una visión ideológica que se reivindicó a sí mismo del resto de corrientes socialistas con las que convivieron estos pensadores, porque se obsesionaron, y muy bien que hicieron, en desarrollar un método de estudio de la sociedad que dejara de partir de visiones idealistas, individuales o mágicas y priorizaran aquellos elementos que nos permitieran entender la historia y el desarrollo de la sociedad como algo objetivo, medible e incluso predecible. La teoría marxista sobre el desarrollo de la sociedad tiene un elemento clave y central, que es el relacionado directamente con las condiciones de vida de la sociedad. ¿Por qué una sociedad piensa como piensa? ¿Por qué prevalecen unas religiones sobre otras? ¿Por qué podemos decir que unas sociedades son más egoístas que otras o tienen un tipo de cultura en contraposición a otras? Pues bien, el marxismo tiene una respuesta clara, que no determinista, en relación a este punto. Y es que para los marxistas, y para cualquiera que se preste que tenga una visión mínimamente objetiva y científica del desarrollo de la sociedad, las condiciones de vida, la producción, la economía, son un elemento central a tener en cuenta para explicar todos estos fenómenos. Y es que Marx y Engels en su momento reivindicaron una visión que era muy rupturista con otras visiones mucho más infantiles e idealistas que intentaban explicar el desarrollo de la historia. Y en el materialismo histórico la idea de las condiciones de vida adquiere un papel central. ¿Por qué? Porque pone el ojo en algo que hacemos todos los días y que nos permite sobrevivir. Y esto es uno de los primeros argumentos del marxismo y que abre la veda para tener en cuenta al menos este concepto, que es la idea de que una sociedad lo primero que tiene que hacer para existir no es producir cultura, lo primero que tiene que hacer para existir no es producir filosofía, y lo primero que tiene que hacer para existir no es producir un sistema carcelario o político, sino que lo que tiene que hacer es producir para comer, vestirse y protegerse de las condiciones hostiles de la naturaleza. Este punto de partida no es una cuestión arbitraria, sino que si miramos en la historia nos daremos cuenta de que la economía tiene mucho más que ver con los cambios sociales que se han sucedido de lo que nos pensamos. Esto se contrapone directamente a otras visiones del mundo, como por ejemplo aquellas que dicen que una sociedad está más desarrollada por cuanta más gente sean, por ejemplo, esta visión demográfica del desarrollo, o cuanto más feminizada esté la sociedad, por ejemplo, o donde tengan una ideología más o menos abierta. El marxismo coge y le da la vuelta a todo esto. El marxismo dice, si en una sociedad tienen una ideología y una forma de pensar, esto está directamente relacionado con el desarrollo de la producción, por cómo tienen que producir y cómo esto después tiene un impacto directo en cómo los hombres se relacionan entre ellos. Para entender esta visión marxista hay dos conceptos claves que tenemos que tener en cuenta, que son las fuerzas productivas y las relaciones sociales de producción. Las fuerzas productivas están conformadas por todos aquellos elementos que utiliza una sociedad para producir. Dicho de otra manera, las fuerzas productivas significan cuán desarrollada está productivamente una sociedad, cuánto puede producir. ¿Esto qué implica? ¿Qué herramientas utiliza? ¿Qué conocimientos científicos tiene y cómo los utiliza para la producción? ¿Cuán formados están los hombres que producen? En términos generales, ¿qué capacidad productiva tienes? Y por otro lado, las relaciones sociales de producción son las relaciones que se crean entre los hombres para producir. Si nosotros somos capaces de producir utilizando estas herramientas, para hacer que esto sea productivo y útil para la sociedad, los hombres tendrán que distribuirse de una manera concreta en unas posiciones u otras para producir de manera coordinada. El desarrollo de la sociedad demuestra que estos dos conceptos no solo son superpotentes, sino que además se relacionan entre ellos de una manera brutal. Mucha gente no sabe que antes de la aparición de la propiedad privada del capitalismo y antes de la aparición de la propiedad privada en sí sobre los medios de producción, es decir, el hecho de que alguien tuviera sus herramientas privadas para producir y vender los productos que trabajaba él, en las sociedades previas a la existencia de este tipo de propiedad, existían sociedades en las que la propiedad era comunal. El marxismo defiende una tesis
muy clara respecto a esto. Si en estas sociedades no existía propiedad privada, no es porque no se les hubiera ocurrido tener propiedad privada, sino porque en esas sociedades se producía tan poco y de manera tan rudimentaria que el hecho de que una parte de la sociedad tuviera de manera privativa una parte de la producción y la otra no, no solo implicaría que los más pobres vivieran peor o incluso se muriesen, sino que el hecho de que esa parte de la sociedad no pudiese seguir, se muriese y no fuera útil para el resto del grupo, haría que todo el grupo colapsase, porque las condiciones eran tan precarias que sin esa mano de obra extraordinaria no podrían sobrevivir como grupo. Dicho de otra manera, el marxismo lo que dice es que la manera que tenemos de relacionarnos también en economía, es decir, el hecho de que exista propiedad privada o no, el hecho de que existan esclavos y esclavistas, señores feudales y siervos, es algo que está directamente relacionado con cómo producimos y qué capacidad productiva tenemos. Marx y Engels siempre pusieron en el centro del estudio de la sociedad el trabajo. El trabajo es un concepto muy abstracto y el marxismo sí ofrece una definición que nos permita comprender qué implicaciones tiene el uso de esta palabra. El trabajo es una actividad llevada a cabo por el hombre, consciente, que tiene una idea, que está relacionado con llegar del punto A al punto B y de que el hombre que lo ejecuta es consciente de ello, que se utilizan unas herramientas para ese trabajo y que se transforma la naturaleza en ese proceso. Estos conceptos clave del marxismo están relacionados también con otros tres conceptos clásicos del materialismo histórico, que vienen a ser la propia actividad productiva, el trabajo, el objeto sobre el que yo aplico este trabajo, el objeto de trabajo, valga la redundancia, y los instrumentos que utilizo para desarrollarlo, o los medios de producción. Y sí, para muchos que estáis viendo este vídeo y que no erais conocedores de esta visión marxista de la sociedad, antes de intentar infantilizarla o criticarla, debo deciros una cosa, no es que el marxismo reduzca todo lo que ocurre en la sociedad al trabajo, no es que el marxismo reduzca todo lo que ocurre en la sociedad a la economía, es que el marxismo fue la única ideología y el único marco teórico que reivindicó el carácter central de este elemento para el estudio de la sociedad, sobre todo la sociedad capitalista, donde la economía pasa a fundirse, literalmente se funde y se convierte en uno con la política. Hay una nota al pie de página muy famosa de Marx en la que habla de que en otras sociedades es verdad que había otros elementos muy importantes, como por ejemplo la religión en la Edad Media o el elemento militar en la Roma antigua. Pero eso no quita que tengamos que quitar el ojo a cómo son las condiciones de vida de una sociedad para poder comprender de dónde salen sus ideas y sus formas de políticas de organizarse. De hecho, en la mayoría de ocasiones ambos elementos tendrán una relación fundamental. Por poner algunos ejemplos, ¿por qué en las sociedades asiáticas ha prevalecido un tipo de Estado mucho más centralizado? Pues hay una respuesta muy interesante a esto, y es que en las sociedades asiáticas, como tenían que crear sistemas de riego que necesariamente necesitaban de una coordinación centralizada de los distintos productores, esto derivó en el desarrollo de un Estado mucho más centralizado que tuviera que resolver estas cuestiones. Otra cuestión, por ejemplo, histórica, otro ejemplo que es clave para entender todo esto, es la de la aparición del esclavismo. ¿Cómo surge el esclavismo? El esclavismo supone que una parte de la sociedad sojuzga a otra y le priva de cualquier participación de las decisiones de esa sociedad, mientras que la explota económicamente. Sin embargo, esto no siempre ha existido. De hecho, aparece en un momento muy concreto del desarrollo social. Como hemos dicho antes, en las sociedades primitivas no existía un gran desarrollo de la producción era escasa y precaria, y aunque es verdad que en algunas sociedades no necesitaban de un gran trabajo para conseguir que la producción fuera suficiente para todos, la realidad es que justamente la escasez fue lo que en muchas de ellas les obligó a desarrollar más y más la capacidad productiva, a su vez que estas sociedades tenían conflictos armados con otras. ¿Qué se hacía normalmente cuando tenías un conflicto armado y acababas con prisioneros de las otras tribus? Normalmente se les asesinaba, porque eran un peso para tu grupo. No había una relación de confianza con estas personas que permitiese coordinarse con ellas para trabajar y producir para los demás, y por lo tanto se convertían en un lastre, porque había que alimentar una boca que no era muy productiva. ¿Qué pasa? Que con el desarrollo de la producción encuentran maneras de sojuzgar, de esclavizar literalmente a estas personas para que trabajen haciendo tareas específicas que sí que sirven a la sociedad a pesar de que esa persona esté totalmente privada de sociedad. La esclavitud, en contra de lo que mucha gente cree, en relación a lo que había antes en otras sociedades, es un síntoma de desarrollo, porque te puedes permitir el lujo de tener a una persona trabajando para ti sin asesinarla. Que no se frivolice lo que estoy diciendo, pero tampoco me voy a morder la lengua para hablar de algo tan obvio y objetivo. El esclavismo es fruto del desarrollo de las fuerzas productivas, al igual que la abolición del mismo.
¿Por qué los esclavos dejan de existir y son sustituidos, por ejemplo, en Europa, por siervos, por personas que sí pueden ser compradas y vendidas con sus tierras, pero no pueden ser asesinadas por el señor feudal? ¿Por qué colapsó el Imperio Romano? Entre otras cuestiones, porque la mano de obra esclava era cada vez menos productiva en comparación a los hombres libres, a gente que objetivamente estaba interesada en producían más y mejor que los esclavos. ¿Pero esto cómo puede ser? Pues porque esto se combinó con el desarrollo de fuerzas productivas que permitían a hombres libres producir de una manera más fácil, sin tener que obligarles a hacer X tipos de tarea coordinando a varios hombres a la vez. Estos hombres libres, que se acabarían convirtiendo en vasallos, sí, limitando sus libertades también, sin embargo eran mucho más libres que los esclavos, y acabaron siendo la apuesta tras la caída del Imperio Romano de muchas sociedades para desarrollarse y tener una economía estable y que no colapsase. La misma razón que llevó a los hombres a esclavizarse unos a otros fue la razón que les llevó a dejar de hacerlo. Al principio era más productivo para esas sociedades esclavizar a personas que normalmente se desharían de ellas. Ahora, estas personas esclavizadas podían seguir trabajando sin necesariamente estar ligada su vida a la voluntad de alguien que les poseyese, y sin embargo seguir produciendo para los que más tenían en la sociedad. Lo mismo ocurre con la aparición del trabajo asalariado, lo cual no significa que los obreros vivieran mucho mejor en la revolución industrial que los hombres del campesinado, ni muchísimo menos. La verdad es que la revolución industrial, ligada al desarrollo inicial del capitalismo, fue uno de los momentos de la historia donde mayor desigualdad existió y donde mayor pobreza existió en muchas sociedades industriales avanzadas. Sin embargo, se sembró la idea de que los hombres no tenían ni siquiera que estar ligados a los medios de producción. De hecho, ya no se podía comprar y vender a los hombres con sus tierras porque muchos de ellos ya no tenían tierras. Y de nuevo, la aparición del capitalismo está ligada directamente a este hecho, porque ya no eran un montón de gentes con pequeñas tierras que producían por su interés y en parte por el interés del señor feudal al que le pagaban en especie o en trabajo o en dinero. Literalmente, gracias a la acumulación originaria, un proceso iniciado en parte por la burguesía ascendente del nuevo capitalismo, muchísimos de estos campesinos dejaron de tener medios de producción y se convirtieron en una masa ingente de personas que podían trabajar para los demás y que no tenían absolutamente nada más. Es decir, el proletariado. Como veis, estos dos conceptos, fuerzas productivas y relaciones sociales de producción, se relacionan entre ellas de una manera que nos permite entender mucho mejor cómo han surtido ciertos cambios en el desarrollo de la humanidad. Y a día de hoy sigue siendo un concepto elemental para comprender cómo se ha confeccionado nuestra sociedad y hacia dónde nos dirigimos. Porque en el capitalismo tenemos una visión mucho más egoísta o individualista de la que se tenía en etapas más antiguas de la sociedad, en la que, por ejemplo, no existía de manera universal esto de que tú produces y lo vendes en un mercado, ni muchísimo menos, sino que lo que ocurría es que había una economía natural. Tú producías para ti y en todo caso le dabas algo a quien estaba por encima de ti. Hoy no voy a entrar en todo esto porque son temas muy profundos. Esto es un vídeo introductorio para entender hasta qué punto la idea marxista de que las condiciones de vida y el trabajo son un elemento central en el desarrollo de la sociedad y en los cambios que surten en la misma. Sin ir más lejos, el socialismo es una idea que está directamente relacionada con esto, ya que la teoría marxista dice que hemos llegado a tal punto de desarrollo en nuestra sociedad en la que literalmente sobra producción, se tira un 70% de la comida que se produce, y hay gente que quiere trabajar y no puede porque sobra mano de obra. Esto, según el marxismo, es un síntoma de que la propiedad privada como relaciones sociales de producción, como nuestra manera de relacionarnos unos con otros, con una clase dominante que tiene las empresas, los medios de producción, y una clase dominada que no tiene nada salvo su trabajo, el proletariado o la clase obrera, es una forma caduca de relacionarnos. Y el socialismo es una forma de superar todo esto. Ya que la producción ha adquirido un carácter tan social y desarrollado, las formas de relacionarnos, las formas de coordinarnos para producir tienen que adaptarse a este carácter social y tienen que ser también sociales. Por lo que tiene que haber una planificación de una economía totalmente socializada, donde ya no exista propiedad privada sobre los medios de producción. Esto es harina de otro costal que trataremos en otro vídeo. Espero que os haya gustado esta pequeña introducción a la idea de las condiciones de vida desarrollada por Marx y Engels y que se especifican conceptos tan técnicos como relaciones sociales de producción y fuerzas productivas, y estad pendientes porque próximamente subiré más vídeos al respecto. Muchas gracias por vernos, suscríbete si te ha gustado, deja un comentario, dale me gusta, y si te gusta que Pau vuelva por aquí, hombre, que menos que darle difusión a este vídeo. Muchísimas gracias por estar aquí y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.